¿Ustedes me dicen ya? Bien. Buenas tardes. Soy Miguel Ruiz Cabañas, director de la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el TEC de Monterrey. Me complace muchísimo darles a todas y a todos la bienvenida para estas conversaciones de futuro que iniciamos el día de hoy. Y el TEC de Monterrey ha tenido el honor de ser la anfitriona de esta primera conversación. Como ustedes saben, vamos a dedicar esta semana a los objetivos de desarrollo sostenible de carácter o con mayor contenido económico, el ODS 7, que es el tema que vamos a analizar hoy, energía asequible y no contaminante. Después continuaremos con tema 8, trabajo decente, crecimiento económico. 9, innovación, infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. Y 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Hoy, como les decía, vamos a empezar con este tema, el ODS 7 de energía asequible y no contaminante. Estas conversaciones de futuro son parte de un macroproyecto que coordina la Universidad Pontificia Católica de Chile, y para eso, sin más, le paso la palabra a María José de la Fuente, quien es la coordinadora de proyectos del COLAB, quien ha coordinado estas conversaciones desde la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante. Gracias, Miguel. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva semana de Conversaciones de Futuro. Llevamos en esta tercera semana, como bien decía Miguel, esta vez vamos a estar abarcando los ODS asociados al macrogrupo Prosperidad, y partimos con este ODS 7, energía asequible y no contaminante. Antes de partir con la conversación, queríamos contarle un poquito desde dónde nace este proyecto. Nace desde el Laboratorio de Innovación Social, que es el laboratorio de innovación y transformación socioambiental que busca la generación de cambios sistémicos, impulsando la co-construcción de un ecosistema de innovación, emprendimiento social y catalizando iniciativas de innovación para la regeneración. Así como desde el 2016 venimos liderando y impulsando este proyecto de innovación social 2030, que busca incidir tanto en las personas como en las organizaciones para acelerar su viaje en el ecosistema de innovación social a través de la Agenda 2030. Y bajo este alero es que nace Conversaciones de Futuro en colaboración y en conjunto con el Consorcio Hemisférico Universitario, el cual tiene como objetivo fomentar la colaboración en investigación, educación e innovación entre las instituciones de educación superior de Latinoamérica, el Caribe, Canadá y los Estados Unidos. Todo esto con el fin de desarrollar soluciones innovadoras e impactantes para los desafíos sociales que enfrenta la región del mundo. En conjunto además con la Universidad de Miami, la Universidad Austral de Argentina, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes Colombia, la Universidad de San Francisco de Quito, la Universidad de las Américas Puebla y la Universidad de Costa Rica, es que ya llevamos 2 semanas ODS. En marzo estuvimos abarcando todos los ODS asociados al macrogrupo Persona, en mayo estuvimos abarcando todos los ODS asociados a Planeta, y esta semana nos toca, como bien decía Miguel, todos estos ODS desde el 7 hasta el 11. Y ya en noviembre terminamos con Paz y Alianzas. Si quisieran poder revivir y mirar las conversaciones que ya se han realizado en la primera y segunda semana, pueden ir a la página del JUC o a la página también de Innovación Social y poder revivirlas. Me queda más que destacar a nuestros increíbles panelistas del día de hoy. Y antes de partir con la discusión en torno al ODS de energía asequible y no contaminante, Miguel Ruiz Cabañas, quien además de ser nuestro moderador va a dar unas palabras en representación de nuestra universidad anfitriona, el Tecnológico de Monterrey. Miguel actualmente es profesor y director de la iniciativa ODS en el Tecnológico de Monterrey, así como coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es embajador de carrera en el Servicio Exterior Mexicano y se ha desempeñado como coordinador de asesores del subsecretario para América, coordinador especial para asuntos especiales y director general para América del Norte. Miguel, te dejo totalmente el micrófono a ti. Muchas gracias. Les decía,
soy director de esta iniciativa, que también María José se los acaba de comentar, pero sí quisiera decirles que para el TEC de Monterrey es un grandísimo honor, porque el TEC de Monterrey es una universidad con presencia nacional en nuestro país. Tenemos 26 campus a lo largo del territorio nacional, con más de 91,000 alumnos y algo así como 12,500 profesores, tanto de tiempo completo como de tiempo parcial, con más de 1,100 investigadores. Entonces es una universidad con presencia muy grande en todo nuestro país. Y el TEC de Monterrey está comprometido ya totalmente con la sostenibilidad. En abril de este año, hace apenas unos meses, el presidente ejecutivo y rector general del TEC de Monterrey, el doctor David Garza, así como el grupo directivo, pues dieron a conocer un plan integral de sostenibilidad para el TEC de Monterrey, donde se trata de se impulsan varios ejes, particularmente alrededor del concepto de cambiar totalmente la cultura de profesores, autoridades, investigadores y estudiantes para que todos nos comprometamos con la sostenibilidad. Si predicamos hacia afuera la importancia para las sociedades contemporáneas, para los gobiernos, para el sector privado, para las organizaciones de la sociedad civil, si predicamos, decía, la necesidad de que se comprometan todas y todos con la sostenibilidad, pues en el TEC de Monterrey estamos convencidos que hay que hacerlo por la vía del ejemplo, que no hay mejor liderazgo que el liderazgo que se basa en el ejemplo. Y en ese ejemplo se adoptó este plan de sostenibilidad para provocar este cambio cultural. Para nosotros es fundamental que toda la educación que se da en el TEC de Monterrey pues tenga como eje transversal la sostenibilidad. De esa manera se puede ir provocando gradualmente el cambio cultural que es tan importante dentro del TEC y hacia afuera en nuestro mensaje a la sociedad mexicana, a los países hermanos de América Latina o a todas las redes de relaciones que ya tiene el TEC de Monterrey con el mundo. Estamos muy comprometidos con impulsar mucho más la investigación en sostenibilidad. Estamos comprometidos en promover mucho más la educación. Estamos comprometidos en convertirnos en un centro que sirva para hacer alianzas multiactor en todo el país, que a través de esas alianzas se promueva los ODS a nivel local. Nuestra iniciativa tiene como ejes fundamentales la educación, la investigación. Estamos tratando de influir en las políticas públicas a nivel local, estatal y nacional. Estamos también tratando de dar capacitación y asesoría a quien nos lo solicite, ya sea gobiernos locales, estatal o nacional, o empresas o otras universidades. Y por último, como decía María José, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, el TEC de Monterrey es el coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en México, que tiene ya 74 instituciones asociadas. La red, su principal propósito es promover proyectos concretos de desarrollo sostenible, promover mucho más investigación en desarrollo sostenible, teniendo en cuenta cada uno de los 17 ODS y sus 169 metas. Y en su segundo año, pues ya tenemos algunos logros concretos como el banco de proyectos y estamos activamente participando en las actividades que hace México en Naciones Unidas, presentación del informe nacional voluntario, presentación de informes locales. Por todas esas razones, al TEC de Monterrey le es particularmente honroso participar en estas conversaciones de futuro para juntos tener estas reflexiones a nivel regional. Como países de América Latina tenemos mucho que compartir y aprender unos de otros. Sabemos que hay políticas públicas que funcionan y también sabemos que hay otras que no funcionan. Entonces, tenemos como principal misión tratar de encontrar e identificar cuáles son las que sí funcionan, de probada eficacia, para tratar de transmitirlas
dentro de cada uno de nuestros países. Hoy tenemos a un gran invitado para que nos hable de este ODS 7, energía asequible y no contaminante. Es un miembro destacado del equipo de investigadores y educadores que tiene el TEC de Monterrey. Se trata del doctor Luis Serra Barragán, quien es doctor en economía con especialidad en economía ambiental. Es decano asociado de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey. Ha dirigido proyectos de investigación y consultoría para empresas y el gobierno federal en materia de energía, desarrollo económico y sostenibilidad, junto o en asociación con consorcios de universidades de México, Estados Unidos y Canadá. El doctor Luis Serra nos va a hablar por 10 minutos, pero quisiéramos hacerle de entrada una pregunta y que elabore su respuesta sobre esta pregunta. ¿Cómo ve usted, doctor Luis Serra, estimado Luis, cómo has visto, cómo se ha visto afectado el avance en el ODS 7 en el marco de la pandemia? ¿Cómo le ha ido a nuestra región, América Latina, en este ODS 7 durante este año y medio ya que dura esta pandemia? Tienes la palabra, estimado doctor, por 10 minutos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Pues primero que nada agradecer a COLAB, también al Consorcio Hemisférico Universitario, a los colegas que están presentes en el panel el día de hoy, y especialmente a María de la Fuente y al embajador Miguel Ruiz Cabañas por la invitación. Como siempre es un placer coincidir en estos espacios. Efectivamente, y la presentación es muy breve, pues trata de recapitular un poco el impacto que tiene o que ha tenido la pandemia a nivel global, pero sobre todo en la región, en términos de avance de los objetivos específicos, las metas específicas que tiene este ODS 7, que es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Entonces, voy a avanzar en la conversación. Desafortunadamente, este retrato que la pandemia ha tenido en el mundo y en América Latina, todavía le quedan palabras por escribirse. Básicamente estamos hablando que a la fecha más reciente pues tenemos una numeralia de 225 millones de casos a nivel mundial, de los cuales América Latina posee 1 de cada 5 de esos casos contagios. Hay más de 4.4 millones de vidas que se han perdido a raíz de esta pandemia, y ahí, por ejemplo, América Latina representa 1 de cada 4 personas que ya no están con nosotros debido a esta pandemia. Entonces, por supuesto, estos son los impactos más grandes que ha tenido la pandemia en términos humanos, en términos de personas, familiares, amigos, todos aquellos que estaban con nosotros previo a este suceso. Sin embargo, el impacto va mucho más allá que solo esto, y se ha habido también en términos económicos, especialmente en nuestra región, la contracción del Producto Interno Bruto fue alrededor del 7% para el año 2020, aunque las variaciones fueron bastante, digamos, diferenciadas en términos de la región, desde los países como Paraguay, donde las contracciones del Producto Interno Bruto fueron pues apenas notorias, por debajo del 1% en términos negativos, hasta países de las grandes economías como Brasil o como México, que ya tienen tasas de -4 o -8%, e incluso países que con un pues desarrollo económico importante en la región en las últimas décadas, como Chile, pues también se vieron afectadas con una caída en su economía del 5.8%, o Panamá, que tuvo el golpe más grande en la región con una tasa negativa cercana al 18%, ¿no? Ahora bien, este impacto todavía queda mucho por resolverse, como decía, y en función de qué países y qué políticas han adoptado, pues estos impactos económicos o van a resolverse más pronto o van a tardar más. Y eso todavía considerando que no hemos visto el final del desarrollo de esta pandemia en materia de impactos en la salud. Por ejemplo, países como Chile básicamente están en posición
de lograr una recuperación económica a niveles pre-COVID a finales de este año, durante este año, posiblemente tarde un poco más y las nuevas variantes están afectando de una manera importante. Economías como Brasil y como Colombia estarían viendo esa recuperación en algún momento del año siguiente, en 2022, Costa Rica y México para 2023. Sin embargo, países como Argentina estamos viendo que pues básicamente su recuperación va a tomar probablemente hasta bien entrada la mitad de esta década que tenemos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa menores empleos, un menor número de empleos, menor número digamos, de producción, de actividad económica y de igualmente de oportunidades o de inversión que de alguna manera se ve reflejada en el alcance de este ODS 7. Y ahorita vamos a entrar a detalle en ello. En primer lugar, ha habido varias respuestas ante la pandemia de COVID-19 conforme a algunos ejes estratégicos que los países han tomado en consideración pues, para atacar, digamos, efectos en la salud pública y en la economía. Entre ellos están políticas públicas o acciones relacionadas a movilidad, a economía, a educación, al trabajo, algunas asociadas a impactos sobre las mujeres, temas de equidad de género, protección social y salud. En realidad hay un semáforo que nos indica qué tanto impactan estas políticas públicas a los distintos, digamos, ODS, y en particular los relacionados a la parte económica son los que están más atados a la afectación o impulso que puede haber al ODS 7. Estos son los relacionados a la inversión pública, los apoyos fiscales, la política monetaria que siguen los países, que afecta la tasa de interés y por lo tanto el costo de los proyectos de infraestructura, sobre todo que se hacen para desplegar los esfuerzos de atención al ODS 7 y por supuesto el apoyo a pequeñas, micro y medianas empresas. En general, este tipo de acciones tienen un impacto positivo en el ODS 7. Sin embargo, el problema, como bien decía el embajador hace un momento, pues depende mucho de qué política pública esté adoptando unos países, ¿no? En algunos casos, algunos países, citamos el ejemplo nuestro, por mala fortuna, el caso de México, pues no se ha dado básicamente ninguna de este tipo de medidas, ¿no? Ahora bien, vamos a ver una por uno las metas. La primera meta, 7.1 de acceso universal a electricidad, pues básicamente había habido avances importantes en la última década, 2010-2020. En ese sentido, América Latina se encontraba como región por encima del promedio a nivel global, con 90% de acceso, 98%, perdón, de las personas con acceso a electricidad. A nivel global está en el 90%. Obviamente los niveles menores se encuentran localizados en África y particularmente África subsahariana, algunas partes del este de Asia, pero a nivel regional en América Latina habíamos tenido un gran desempeño. Ahora, con el impacto COVID, evidentemente ha habido retrasos y esos retrasos en términos del despliegue que puede ser la pandemia en los próximos años, esto puede representar cientos de millones de personas a nivel global. En América Latina estamos hablando también de decenas de millones de personas que podrían estar volviendo a una posición de cierta vulnerabilidad energética, si bien no necesariamente falta de acceso completo al servicio eléctrico. Ahora bien, aquí se va a volver muy importante para poder responder a esta situación, pues cómo los gobiernos a nivel nacional y gobiernos locales pueden ayudar, como lo ha sido el caso, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela en años pasados, de facilitar el acceso a mini redes eléctricas para que el acceso a la electricidad se dé de una manera descentralizada, que es el modelo que al final de cuentas se está dando a nivel energético mundial. Si nos vamos al pilar 7.1, pero en términos del acceso a combustibles limpios para cocinar, pues ahí de nueva cuenta lo que hemos visto es un avance sostenido, continuo, aunque pequeño, de la región en los últimos 10 años. Más o menos ha estado en una tasa alrededor del 1% de incremento en el número de personas que tienen acceso a este tipo de combustibles limpios para cocinar. Sin embargo, ese avance se ha dado mayoritariamente por países que tienen un ingreso relativamente más alto al promedio de los países en América Latina, particularmente Brasil ha sido un caso muy, muy paradigmático y en general la brecha entre la población que tiene acceso a combustibles limpios para cocinar entre las urbes y las comunidades rurales ha disminuido, pero no tanto por una avance en el empuje de las políticas públicas, sino por la misma dinámica de transición demográfica que ha llevado a las personas del campo a la ciudad y que se está pronunciando cada vez más
fuerte en la región. Particularmente países como México y Brasil, pues concentran más del 95% de su actividad económica en ciudades, ¿no? En concepto de la participación de las energías renovables, digamos la meta 7.2, la región de América Latina, si consideramos la biomasa, no es la que tiene la mayor proporción de las energías renovables como parte de su portafolio energético. Si quitamos la biomasa, entonces básicamente sí. América Latina es la región en el mundo que tiene mayor proporción de energías renovables en su portafolio energético. Sin embargo, aquí hay que notar que hay un gran impulso a la participación de energías renovables en el sector eléctrico, donde América Latina se sitúa alrededor del 60% de participación a nivel promedio, gracias a que países como Brasil tienen un impulso a la hidroeléctrica, pero también en otras regiones de Sudamérica, pues básicamente hay una importante participación de bioenergéticos en procesos industriales y por supuesto de biocombustibles. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? El gran reto como región se da a nivel de la participación de renovables en sectores de calefacción y aire acondicionado. Y es precisamente uno de los sectores donde la tasa que hemos tenido de incorporación de energías renovables durante los últimos 30 años ha sido básicamente la misma, no se ha movido, ha quedado alrededor del 26%. O sea, ahí es donde hay un importante reto hacia adelante que tenemos que abordar. El objetivo, la meta 7.3 relacionada a eficiencia energética, ahí lo que hay que hacer notar es que la tasa había mostrado un desempeño bastante estático en la última década. Eso obliga a que en vez de que tengamos que cumplir a nivel global una tasa de mejora en la eficiencia energética que estaba estimado en el 2.6% anual de aquí a 2030, ahora necesitamos redoblar esfuerzos y subirla a 3%, si no es que eso va a ser una cifra más alta el año siguiente, si este año no lo mejoramos. Ahora bien, ¿qué pasa con América Latina aquí? Como región, somos una región que en términos, digamos, de intensidad energética, somos la que tiene menor intensidad energética a nivel global. Sin embargo, las mejoras de eficiencia energética que hacemos año con año también son las menores con respecto a otras regiones del mundo. Entonces, el reto en eficiencia energética en América Latina es muy claro y muy grande, y sobre todo en mercados que tienen todavía rezagos importantes. Uno de los mercados más grandes en América Latina, donde tenemos básicamente un rezago espectacular en eficiencia energética, es precisamente México. Y su reforma energética de hace 8 años, pues básicamente no hizo o hizo poco para modificar la estructura de estos estímulos para que se pudiera acceder a eficiencia energética. Y cierro con el 7.A. El 7.B está muy ligado a esta especificación de proyectos de infraestructura, pero básicamente es el establecimiento de colaboración internacional precisamente para promover la investigación, el desarrollo de infraestructura de la energía limpia y las fuentes renovables en la región, así como la eficiencia energética. Y en ese sentido, pues lo que hemos visto es que la pandemia de por sí, ya en una región que tenía compromisos per cápita para el despliegue de inversiones en este tipo de despliegue de promoción de energía asequible y no contaminante era bajo con respecto a lo que observamos en otros lugares del mundo, no así para el caso de excepciones importantes como lo son, pues puede ser Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay, pero en países grandes como México, Brasil, pues vemos que hay un rezago importante en esos compromisos. Y es importante porque la pandemia, básicamente durante 2020, redujo la inversión extranjera directa en aproximadamente 35% con respecto a lo que lo hacía años anteriores. Esta recuperación no va a ser pronta. Ojo, va a tomar unos años. Este año se espera que estemos recuperando a nivel promedio de Latinoamérica 5% de ese 35% que perdimos. Los capitales se fueron a las economías desarrolladas y no hacia Latinoamérica. Así es que más que nunca, y con esto cierro, estimado embajador, pues se vuelve imperativo, y aquí los colegas lo platicarán más adelante, que se redoblen esfuerzos de cooperación entre gobiernos, sector privado y academia, porque de otra manera, si se atacan estas problemáticas desde una perspectiva unidimensional y sin colaboración, no vamos a llegar a cumplir las metas de ODS 7 y vamos a estar en gran riesgo para llegar a proteger a la población que es vulnerable ante este tipo de condiciones. Pues yo con eso les agradezco mucho y dejo hasta ahí mi participación.
Muchas gracias, doctor Luis Serra. Creo que nos ha dado un panorama muy claro, muy breve, pero muy claro de dónde está América Latina, cómo nos ha afectado la pandemia y hacia dónde tenemos que ir. Acelerar inversiones y multiplicar la cooperación. Quedan esos dos mensajes muy bien grabados en nuestra audiencia. Vamos ahora a la segunda parte de esta sesión. Tenemos la presencia de tres distinguidos panelistas que van a sostener esta conversación. Los voy a presentar a cada uno de ellos. Tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Carlos M. Cuervo, quien es un experto, es abogado, especialista en Derecho Ambiental, doctorando en Derecho Ambiental. Trabaja en el ámbito público y privado con foco en temas energéticos, ambientales y de las energías renovables. Participó en temas académicos con distintas universidades de Argentina, ya sea como profesor o investigador, principalmente en la Universidad de Mendoza. También ha estado asociado a grupos de trabajo de los ODS en agua, residuos, energía y ordenamiento territorial. Nuestro segundo panelista, que viene como representante de una iniciativa logística sustentable, es Gabriel Pérez, quien es licenciado en Administración por la UBA de Buenos Aires, con estudios de posgrado en Gestión Ambiental y Logística. Cuenta con más de 18 años de trayectoria en el sector logístico y 7 de ellos liderando temas de desempeño ambiental. Participó junto al CEATS, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, en la última COP25 que tuvo como anfitrión al gobierno de Chile y se celebró en Madrid. La tercera panelista es María Corti, representante de la energía sostenible en nuestra comunidad. Mariana es licenciada en Ciencias de la Comunicación, también de la Universidad de Buenos Aires, con más de 10 años de trayectoria en el área de responsabilidad social. Posee una amplia experiencia en planificación y gestión en proyectos de comunidades vinculadas a la industria de la energía y oil and gas. Para abrir este panel, le vamos a pedir a nuestro experto académico que tome la palabra y perdón, aquí hay un error, me equivoqué. Tenemos primero las intervenciones de los representantes de la organización 1. Así es, ¿verdad, María José? Entonces, tenemos a las intervenciones de nuestros representantes de organizaciones logísticas y de energía. Lo que sí les pediría a nuestros queridos invitados es que en su presentación se refieran a quiénes son, cuál es la iniciativa que tienen, que nos presenten la iniciativa y qué hace. Quisiéramos que sean muy breves en estas presentaciones, usando algunas diapositivas, y que respondan a la pregunta más importante que nos estamos haciendo hoy. ¿Cuáles son las dimensiones o aspectos que más le preocupan respecto al ODS 7 en Latinoamérica? Para contestar esta pregunta tenemos en primer lugar a Gabriel Pérez. Tiene usted la palabra, don Gabriel. Muchas gracias, Miguel. Voy a mostrar una breve presentación que estoy subiendo en este momento. Ustedes me dicen si se está viendo. Esto me va a tomar solamente un minuto. Eso, solamente contar una breve reseña de quién es Andiren y que es una empresa, es un operador logístico que está transitando sus primeros 75 años de vida, con presencia en Argentina y más de 20 en Brasil. Un operador logístico que se apalanca e invierte fuertemente en tecnología para dar soluciones innovadoras a distintos segmentos de la industria, como la logística de la salud, automotriz, segmento fashion, también atiende obviamente segmentos, y fue muy valorizada y fue muy relevante y se puso en valor de millones
de personas con el contexto de pandemia. Al ser declarada la logística un servicio esencial desde el primer momento, tuvo un rol muy preponderante para lograr, a partir del aislamiento que supuso la pandemia, el contexto de COVID, lograr dar soluciones a miles de pymes, que son uno de los motores productivos del país, y a millones de destinatarios finales. Ahí están viendo algunas cifras que pasaré rápidamente. Y como les decía, a partir de estos 75 años, coincidió con una visión, que es donde se va a sustentar mi presentación, es nuestra visión que tiene que ver con la materialidad del negocio, pero es cómo pensamos y en consonancia con los ODS, cómo vemos el futuro de la compañía, donde tomamos obviamente ejes centrales y ejes bien relevantes de nuestro negocio que están relacionados a la tecnología, como les comentamos, es el valor preponderante para dar soluciones a todos los segmentos y a los millones de destinatarios finales, es descarbonizar nuestras operaciones, que también al ser una operación logística con almacenamiento, con operaciones de warehouse y también de transporte y distribución de última milla, tiene mucha relevancia las emisiones de gases de efecto invernadero, y también relacionado con el transporte, la seguridad vial, que van tan de la mano. Vamos a hablar en el corredor de la presentación que una logística sustentable también debe ser una logística segura, y cuando invertimos y fomentamos prácticas ambientales sostenibles, también estamos en el segmento del transporte colaborando a mejores hábitos de conducción. También a una visión circular, que nosotros, al ser una empresa logística, generamos insumos, generamos scrap, y necesitamos darle soluciones a nuestros destinatarios, a nuestros clientes y proveedores, sobre la circularidad del scrap que generamos. También a la cadena de valor, veremos más adelante que es recontra importante hacer crecer a nuestros proveedores, así como a nuestros clientes también con sus exigencias nos hacen crecer a nosotros, y obviamente todo en una armonía con las comunidades en las que actuamos, impulsando otras realidades sobre diversidad, sobre inclusión, etc. Ese es un poco el panorama de la compañía, y si quieren paso a responder un poco la iniciativa y la primera consigna. Sí, vemos si nosotros tomáramos rápidamente un par de megatendencias, que más allá de megatendencias son realidades bien palpables. El cambio climático es una de ellas, pero también hay otras, como por ejemplo la tendencia mundial y también en Latinoamérica al crecimiento de las ciudades, a agrupar a la población en grandes urbes. Eso es una gran tendencia que para la logística impacta un gran desafío, la logística como parte del problema y parte de la solución para construir ciudades resilientes e inteligentes. Y también otra de las tendencias que vemos con preocupación, pero también como generador de oportunidades, es la interrelación. Recién Luis daba unas cifras muy impactantes. Cada vez más se interrelacionan los ODS, en tanto y en cuanto el daño del cambio climático, el calentamiento global, impacta en daños a la infraestructura, rutas, caminos, genera más pobreza, genera más dificultad de acceso al agua, genera más dificultad de acceso a los alimentos, con lo cual vemos más que nunca cuán ligados están los ODS, y repito, cómo desde la logística, desde el transporte, desde la generación de emisiones, nosotros tenemos muchas posibilidades de ser parte de esa solución. Te cedo la palabra, Miguel. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la presentación y sobre todo resumida, en México decimos al grano. Entonces te agradezco mucho que hayas además presentado a tu organización, Andreani, y que nos des una muestra clara del compromiso que tienen ustedes. Ahora le vamos a dar la palabra a doña Marian Corte, que le pedimos básicamente lo mismo, que se presente, que nos diga cuál es su iniciativa, lo que están haciendo. Y la misma pregunta para que le hicimos a Gabriel. ¿Cuáles son las dimensiones o aspectos que más le preocupan sobre el ODS 7 en América Latina? Tiene usted la palabra, Marian, por 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a la invitación para participar de este panel junto a colegas de otras empresas y referentes en el tema que hoy nos convoca. Bueno, la iniciativa que les voy a presentar está íntimamente relacionada con las actividades que realiza Pampa Energía. Para quienes no la conocen, Pampa es una empresa líder en el sector energético argentino, y por lo tanto, lógicamente, el ODS 7 es uno de los principales que hemos priorizado
a la hora de contribuir con la Agenda Global 2030. En esta línea, bueno, la compañía estableció los principios del ambiente, donde a través de uno de ellos, que es el de gestión de la energía, buscamos promover energías renovables y eficiencia energética en nuestras actividades, reduciendo las emisiones y fomentando el consumo responsable. Pero entendiendo que es importante que este compromiso trascienda puertas afuera, es que impulsamos un programa de energía sostenible para las comunidades en donde operamos. Comunidades, obviamente, donde los contextos sociales y económicos son totalmente diferentes, pero en donde a partir de estas iniciativas pudimos compartir 3 objetivos comunes. Por un lado, favorecer el acceso a la energía, especialmente en comunidades que se encuentran en situación de precariedad energética, o cuyo costo de poder pagar la energía conlleva grandes dificultades para las personas y las instituciones para poder afrontarlos. Esto lo hacemos de 2 formas. Por un lado, facilitamos acceso a fuentes renovables, por ejemplo, con la instalación de aerogeneradores de baja potencia, o con la instalación de termotanques solares. Y por otro lado, trabajamos también en la parte de eficiencia energética, de la mejora, brindando herramientas y equipamientos que ayuden a reducir el consumo de gas y electricidad en hogares e instituciones de gran porte. Entonces, este es uno de los objetivos, pero el segundo también tiene que ver con que esto pensamos que no lo podemos hacer de una manera unidireccional, sino que tenemos que propiciar el protagonismo de los destinatarios de nuestros proyectos. Para nosotros la participación es clave, porque entendemos que de esa forma es que las personas pueden apropiarse y hacer sostenibles estos proyectos. Y por último, establecemos alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones locales que conozcan el tema, que conozcan a la comunidad y que puedan generar círculos virtuosos que dejen capacidad instalada a nivel local. Entonces, digamos que gracias al trabajo que venimos realizando desde 2007, pudimos desarrollar 4 proyectos en 8 comunidades y llegando a más de 5.500 destinatarios. Pero más allá de este alcance también pudimos ver cómo se iban logrando estos beneficios a nivel ambiental y a nivel también económico y social. Como decían un poco antes, está todo muy vinculado y de alguna manera en cuanto a lo ambiental pudimos ver resultados positivos en relación a la carga evitada en términos de gases de efecto invernadero, pero también son muy interesantes los resultados que vimos, tanto a nivel social como económico, y que impactaron positivamente en el desarrollo de las personas. Pero entonces, yendo a la pregunta que me hacías en torno a los temas que nos preocupan, y que está muy vinculado al por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué hacemos todo esto? Y es porque entendemos que la energía es un motor clave para el desarrollo sustentable, y como tal es vital para el crecimiento económico, para la generación de empleo, para la educación, para la reducción de la pobreza, y con el COVID también pudimos ver lo importante que es también para acompañar a la salud y a la seguridad. Digamos que, como vimos un poco previamente, detectamos que este ODS contribuye a un montón de otros ODS, y que el impacto es especialmente visible en las comunidades vulnerables, por el aporte que brinda tanto a la economía familiar como a la autonomía energética. Pero bueno, estamos, como decía hace un rato Luis, en un contexto en donde, si bien muchas personas fueron accediendo a la energía eléctrica y bajó el número de personas que no acceden a la energía, el crecimiento de la población también va a demandar un mayor acceso. Y entonces, en el desafío, entendemos que en una economía global que depende de los combustibles fósiles, es ir tratando de acelerar estas transiciones a sistemas energéticos que garanticen el acceso a la energía asequible, confiable, sustentable y moderna para todos, pero que ese todos incluya a los sectores más postergados, sectores que en Latinoamérica son bien extendidos y que implica de alguna manera incorporar los desafíos que plantea el cambio climático, pero en un contexto de mayor desigualdad. Nuestra preocupación es cómo hacemos, por ejemplo, para que familias vulnerables puedan acceder a energías renovables como paneles solares, o que puedan hacer sus recambios de lámparas a lámparas LED, pero son familias que no tienen lo básico para comer. Entonces, esas preocupaciones son las que nos movilizan y de alguna manera dan sentido a estas iniciativas que encaramos. Gracias.
Gracias a ti, Mariana. Creo que es muy importante tener este tipo de iniciativas que llegan directamente a la gente, sobre todo a las comunidades pues más vulnerables o postergadas, que me llamó la atención la palabra, ¿no? que usted utilizó. Bien, vamos ahora a darle la palabra a nuestro tercer panelista, nuestro experto académico, el doctor Carlos Cuervo, con la misma pregunta. ¿Cuáles son los aspectos de los ODS, del ODS 7 que más le preocupan a usted en relación a América Latina? ¿Cuál es la visión que usted tiene? Adelante, Carlos Cuervo. Ahora, ahí estamos, ahí vamos. Ahí está usted. Sí, disculpe. Vamos a poner la pequeña presentación. Bien. Un gusto saludarlos y agradecerles a todos la oportunidad de participar. Es para mí un verdadero placer poder ayudar para hacer un pequeño aporte desde lo académico y fundamentalmente desde el papel del derecho, que entiendo que el derecho ambiental ya dejó de ser un invitado de última hora y hoy está sobre la mesa representando muchísimo de las nuevas inquietudes que en un principio vinieron desde el campo científico, fueron receptadas por la sociedad, por los políticos y hoy forman parte de la realidad más habitual y más cotidiana. Entonces, en ese sentido, si bien los ODS responden a un paradigma, un cambio de paradigma global, donde todos debemos hacer un pequeño aporte, o un gran aporte según los jugadores o el tipo de inquietudes que nos veamos obligados a resolver, es que entiendo que en Latinoamérica especialmente juega un papel fundamental el tema de ODS y ODS 7 como energía asequible y no contaminante, porque ya lo dijo muy bien en las presentaciones anteriores el colega Pablo. Los números son centrales aquí. Nosotros tenemos en Latinoamérica un mercado de recursos naturales y de energías renovables que nos vuelven sumamente atractivos y relevantes jugadores en este nuevo mundo que se aproxima. Pero nada de eso podrá quedar de lado o fuera del papel que le toca resolver al derecho, que hoy más que nunca en Latinoamérica ha abierto sus inquietudes y sus aportes a un montón de reclamos que antes ni existían. Es decir, hasta ahora se podía decir que el derecho ambiental, como bien dicen algunos de los juristas más destacados doctrinarios, son las denominadas nuevas ropas del emperador, porque estaba invitado a la fiesta del derecho, a la fiesta, como se decía, haciendo un sinalagma, una comparación con la literatura. La nueva ropa del emperador invitan a que el derecho y el derecho ambiental se haga presente en todas las actividades sociales. Esta recepción de las nuevas inquietudes sociales lo vemos desde lo más chiquito, que son nuestros infantes, nuestros hijos, pidiéndonos el cuidado del medio ambiente, hasta lo más relevante, como son las políticas sociales, las políticas, los planes y los programas que están invadiendo todas las decisiones, desde la decisión de un pequeño empresario hasta la decisión de una política global latinoamericana central. Y esto no puede escaparle esta inquietud, no puede ser ajena a la parte académica, ¿no es cierto? Un pequeño relevo de todas las inquietudes asociadas a los ODS en temas académicos nos va a relatar que están interesándose en estos temas por la demanda que hay, todas las facultades de todos los países latinoamericanos. En cada una, si uno se centra en una facultad de Derecho, de Economía, Ingeniería, no hay una que no tenga una variable asociada a los ODS, y en particular, cuando hablamos de temas energéticos, a los ODS 7, que forman parte hoy de casi todas los componentes académicos de toda la cartera de materias a desarrollar. Y esto
sin duda que responde a esta nueva inquietud social que deberemos responder desde lo académico, desde la formación, desde lo jurídico, con más participación, más desarrollo previo, y desde la justicia en última instancia cuando se lleven adelante distintas inquietudes que no tengan en cuenta o que en definitiva confronten estos nuevos actores, porque el cambio del paradigma es relevante y es marcado. En las próximas intervenciones o en los próximos minutos que me toque participar, les haré relevancia de cómo hoy estamos hablando de nuevos sujetos del derecho, de cómo hoy tiene una entidad propia en algunos países un río, un monte, o una especie animal o vegetal, o cómo hoy se está dando lugar a figuras como los refugiados ambientales. Todo esto hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, no formaba parte o formaba parte de un pequeñísimo reducto de ideólogos o de pensadores o de filósofos del derecho. Hoy forma parte de los estamentos jurídicos y de las leyes y de las legislaciones. Y esto tiene tal avance que incluso ha pasado por encima de algo que se consideraba como fundamental, como puede ser los derechos a la industria, los secretos industriales, las patentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto por ahora es como para hacer una pequeña introducción y quedo a la espera de una próxima intervención y vuelvo a agradecer la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Carlos Cuervo, por su presentación. Y sí, cuando uno piensa hacia atrás, ¿no? Uno ve hacia atrás cómo ha evolucionado pues toda esta conciencia sobre el medio ambiente, sobre la energía y sobre, por supuesto, pues las víctimas, porque no se le puede llamar de otra manera, de la falta de políticas o políticas ambientales o energéticas inadecuadas están ahí. Volveremos sobre este importante punto, realmente qué interesante. Vamos a entrar ahora a una segunda parte de este panel, ¿no? Vamos a tratar de tener un diálogo. Yo les pido a todos nuestros panelistas que participen pues lo más que puedan en este diálogo. Vamos a tratarlo, es por media hora. Yo quisiera darles una pequeña introducción. Resulta que el mundo está en una emergencia climática. Ya lo decía ahorita Carlos. Estamos realmente en una emergencia climática. La emergencia es total. ¿Por qué? Porque si, según el panel intergubernamental de cambio climático, si no reducimos como mundo, como comunidad internacional, 44% las emisiones actuales antes del año 2030, pues vamos a tener daños irreversibles al clima global. Ya la temperatura global ya se elevó más de 1 grado, 1.1 según los cálculos del IPCC, y eso pues va a ser muy difícil mantener el aumento por abajo de 2 grados centígrados, y pues ya sabemos que se está deshielando el mar Ártico, la Groenlandia, y que están multiplicándose las sequías prolongadas o las inundaciones o las lluvias desestacionalizadas, desastres ambientales no solo en países tropicales, sino, yo diría, en muchos otros países, incluso desarrollados, que simplemente no habían tenido ese tipo de desastres, pues ahora los están teniendo. Entonces, el dato que ustedes saben mejor que yo es que el 60% de las emisiones las produce el sector energético y se tienen que reducir en los próximos años en forma radical. Entonces, la pregunta para todos ustedes, expertos en energía, es ¿qué se puede hacer? ¿Es realista que antes del 2030 la comunidad internacional pueda hacer algo? Tenemos la COP26 en Glasgow en el mes de noviembre próximo. Ahí es fundamental que se llegue a acuerdos sobre los mercados de carbono, el artículo 6 del Acuerdo de París, que todavía no hay un acuerdo. Y 2, que se incrementen las contribuciones nacionales determinadas. Le paso esta pregunta para empezar a Luis Alberto Serra. ¿Qué falta? ¿Qué está faltando sumar a estas metas para lograr el ODS 7, pero también prevenir una catástrofe ambiental? Don Luis, tienes la palabra. Gracias, embajador. Pues yo creo, a mí me gustaría resaltar 2 cosas, 2 aspectos. Y digo, no porque en términos generales el ODS 7 tenga, digamos, metas que sean
suficientemente detalladas como para que nadie las pueda seguir. Al contrario, lo que necesitas es un instrumento lo suficientemente amplio que se pueda aterrizar o acoplar a las condiciones y oportunidades que tiene cada país en una región tan diversa como América Latina y en las distintas regiones del mundo. Pero creo que un paso que puede ayudar y que si bien todavía tendría, digamos, una esfera de lucha importante, pues es lo que mencionaba Carlos Cuervo en términos de cómo ir avanzando más allá del concepto de energía asequible y no contaminante como una meta, sino como un derecho fundamental, ¿no? Y creo que ahí es donde sí todavía no entendemos que para los pobladores de este mundo o de este planeta, ese debería ser un concepto irrenunciable e innegable a cualquier ser humano, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un trabajo que se puede hacer, que si bien no resolvería todas las cosas, hay muchos derechos fundamentales que igualmente ciertos países, uno muy particular en el norte del continente, pues normalmente prevalece su constitución por encima de cualquier derecho o convenio internacional con estatus de derecho fundamental, pero más allá de eso, ayudaría a que la conversación trascendiera ese plano. Y el segundo que me parece importante y quizá pueda ser más técnico, hay ejercicios muy importantes que están llevando a cabo los países, por ejemplo, Honduras, Costa Rica, Chile mismo, han hecho en colaboración, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con universidades locales, y ha tenido la fortuna ahí de participar nuestra escuela, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, para apoyar en estos análisis y estudios de las estrategias de descarbonización. Entonces, ahí me parece fundamental sí contar también con métricas que permitan identificar a los países y a los gobiernos efectivamente, ok, si yo quiero incrementar en X porcentaje mi participación de energías renovables en el sector transporte, pues una gran vía para hacerlo es probablemente a través de seguramente toda la electrificación, ¿no? El transporte, la electromovilidad. Pero ¿qué me falta para tener electromovilidad en un país como México? No, pues de entrada tener unas redes de transmisión y distribución más robustas que no tenemos. Segunda, pues que tu reconfiguración del sistema arquitectónico del sistema pase a tener pues facilidades para tener conectados equipos con corriente directa, ¿no? Entonces, ahí al final del día lo que estás hablando es una serie de matices que no van acompañados a las metas y que luego ahí es donde se queda lejano la posibilidad para ciertos gobiernos de tomar acción o para gobiernos locales de saber hasta dónde pueden ellos intervenir para apoyar esas metas. Y me parece que si esos ejercicios fueran más, digamos, difundidos, adoptados y replicados en distintos países, pues probablemente ahí podríamos encontrar esperanza en países como Costa Rica, repito, donde este estudio que se hizo pues básicamente les arroja, oye, si tú quieres avanzar tu agenda a lo que está marcado en la Agenda 2030, tú vas a obtener beneficios netos por más de 50,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, si eso ya trae aparejado un concepto así claro de cuál es la ganancia que obtienes, yo creo que ahí es un elemento que podría empujar a los gobiernos para abonar hacia el cumplimiento de ese 7. Gracias, Luis. Pues sí, sería un incentivo muy importante el que tú estás mencionando. Y además, si son políticas que están funcionando en algunos países de la región, pues no hay motivos de entrada para pensar que no puedan ser también funcionales en otros países. Le vamos a preguntar a nuestro amigo Carlos Cuervo sobre el papel que cumple la investigación y la educación, ¿sí? Para cumplir este ODS 7. ¿Tú crees que los países latinoamericanos nos estamos uniendo, las universidades de la región vamos en el mismo sentido, estamos caminando o estamos quedando retrasados en investigación y educación? ¿Qué piensas en relación todo, obviamente, con el ODS 7? Tienes la palabra, Carlos. Bueno, vamos a intentar, a ver. Sí. Entiendo de algún modo que las facultades, las universidades, los ámbitos académicos tienen una recepción especial del sentir social. Es decir,
de algún modo, muchas de las cosas que se dan en las facultades y en las universidades, quizás retomen o asuman sentires sociales que muchas veces no son los que están informando las decisiones políticas, económicas y técnicas. Es decir, uno puede encontrar un montón de formaciones, posgrados, especializaciones, diplomas relativas o adhientes a los ODS, y esta formación académica, como bien decía Luis, muchas veces no encuentra su prolegómeno, su prolongación en las decisiones, en los planes y en las políticas concretas, reales, incluso en la financiación. Creo que este noviembre, cuando se dé la COP26, va a ser muy curioso ver cómo se evalúen y se auditen todos los compromisos nacionales, porque este es el gran desafío de Glasgow, es decir, nos van a hacer una auditoría a todos de lo que vamos a llevar, y vamos a ver cómo va a salir eso. Yo puedo hablar en los casos más cercanos, como el caso de Argentina, su compromiso nacional de contribución, en la teoría es mejor de lo que se había llevado en el 2015. En la práctica seguimos subvencionando combustibles fósiles de una manera escalofriante. Es decir, van en sintonía o en paralelo estos dos mundos, así como cuando se hizo la primera reunión de Río en 1992, que se juntaron por un lado la OMC y por el otro lado todos los representantes técnicos, científicos y políticos en pos del medio ambiente. Me parece que debemos concientizarnos más. Uno de los caminos es la parte académica. Me parece que la gente más joven, todo lo que es sub 30, sub 20, no coinciden en un mundo sin la protección de los recursos. Espero que podamos dejarle algo más o menos decente. Yo no sé con qué se van a encontrar, pero espero que podamos contribuir de algún modo, y me parece que la voz académica es fundamental, es decisiva. Así como nuestros políticos de turno, aquí, allá y en todos lados, van tomando sus decisiones según la piedra que les apriete el zapato, en la parte académica podemos ser un poquito más intransigentes y podemos ser un poco más duros, y podemos exigir un poquito más, por lo menos en la teoría. Esa es mi opinión así rápidamente. Gracias, Carlos. Yo creo que tienes razón. Creo que los jóvenes tienen cada vez y mucho más conciencia que las generaciones anteriores sobre las amenazas al clima y a la destrucción del medio ambiente. Gabriel, yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que están surgiendo más iniciativas encaminadas a reducir las emisiones del planeta? Es obvio que los gobiernos, siendo actores principalísimos, pues no lo van a hacer todo ellos. Se necesita del sector privado, de iniciativas como la que tú encabezas, se necesita de las universidades, con lo que nos decía Carlos, se necesita de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué está faltando para que más empresas se comprometan con el camino de la sostenibilidad y la reducción de emisiones? Bien, gracias. Como dijimos, si dividamos al ODS 7 en dos grandes mitades, hablamos de la incorporación gradual y con cada vez mayor urgencia de energías renovables, pero también hablamos de las tasas de eficiencia energética. Y me quiero detener para responderte tu pregunta, Miguel, con algunos ejemplos, y haciendo foco en el transporte, en la logística, que es de donde vengo, es que además de las inversiones, además de dar pasos respecto a la reconversión de los procesos, hace falta mucho conocimiento y hace falta mucho apoyo del sector financiero. Te cuento con algunos ejemplos. Soy de los que piensan, quizá por ahí con una visión de optimismo, en que a veces la eficiencia energética está ahí a la vuelta de la esquina, con cuestiones que son muy sencillas de implementar, y que a veces por desconocimiento, por falta de entrenamiento, por falta de tiempo, por falta de algunas veces algunas inversiones, no se logran y no se entienden o no se pueden abordar. Por ejemplo, cuando uno habla de eficiencia energética en transporte, obviamente siempre hay que entender la matriz energética de cada país, y hay que pensar en transiciones, y hay que entender las limitaciones que una economía, que un país puede tener. Argentina tiene una matriz muy rica en gas,
siempre hablamos que la movilidad eléctrica, quizá en la micromovilidad y la movilidad de última milla en las ciudades es eléctricas, hablamos del hidrógeno o de los combustibles, de los combustibles sin carbono, unos combustibles sintéticos, hay cosas muy relevantes para hablar, pero sabiendo que la transición energética hay que abordarla con la canasta de energías disponibles que cada país tiene. Cuando hablamos de eficiencia energética en transporte, hablamos de ruteo, hablamos de tracking, estamos hablando de herramientas que le permiten a un operador logístico no invadir o no visitar un domicilio más de una vez y coordinar mejores entregas. También nos referimos a hábitos de manejo, nos referimos a aerodinámica, cuestiones aerodinámicas bien sencillas de implementar en un camión que desplaza 23.000 kilos de mercadería y con, no quiero desmerecer la iniciativa, pero con un poco de ingenio y justamente suplementos al transporte, podemos lograr ahorros de combustible sin hacer transiciones energéticas profundas. Con lo cual, un poco abordando una primera aproximación a tu respuesta, Miguel, creo que a veces hace falta capacitación, hace falta entrenamiento, claramente hace falta inversión y asistencia financiera. Si hay algo que me dejó en claro la última COP, es que esta aceleración de la ambición de las empresas, el sector privado también como motor, requiere mucho financiamiento por parte del sector privado, y para que ese financiamiento ocurra, también la pequeña, la mediana y la gran empresa no solamente tienen que invertir y desarrollar tecnología, sino también tienen que medir, tienen que empezar a sincerar sus números, a rendir cuentas, cuentas transparentemente en temas de emisiones, porque son las instituciones financieras las que para otorgar esos créditos van a requerir también que las empresas abran sus libros, su contabilidad ambiental. Eso es muy importante. Entonces, como primera conclusión, más allá de la inversión, de la gestión en sí mismo, donde la eficiencia energética, como comenté, al menos en la logística, tiene muchas oportunidades, también tenemos que ayudar y educar a la pequeña, a la mediana y por qué no a la gran empresa, a establecer, a introducir en sus costos de inversiones las variables ambientales, ya sean precios al carbono, o simplemente considerar en el ciclo de vida de sus productos y servicios el costo ambiental, porque si no lo pagan las empresas, alguien más lo paga, y eso es lo que se va a necesitar para que, como les decía, las entidades financieras puedan cada vez más abrirse a prestar dinero para quienes más lo necesitan. Creo que esas son una de las variables que quería dejar en claro. Gracias, Gabriel. Pues sí, aquí también hay un papel importante para los gobiernos, que es poner los incentivos correctos para que las instituciones financieras canalicen más apoyo financiero, más créditos a las empresas, que a su vez estén deseosas de comprometerse con la sostenibilidad. Doña Mariana Corti, su trabajo ha beneficiado ya, no sé, las gráficas, en las láminas que usted nos presentó, a muchas comunidades. Han desarrollado proyectos exitosos, tienen ya más de 5,000 personas que han sido beneficiadas para acceder a la energía. Yo creo que siendo una iniciativa exitosa, pues han tenido que vencer algunos retos. ¿Nos puede platicar un poco cuáles son los retos? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tipo de incentivos están recibiendo o quisieran recibir precisamente de los gobiernos? Tiene usted la palabra. Bien. Bueno, el proceso que hemos desarrollado para poder llevar estas iniciativas se da... Perdón, la voy a interrumpir, discúlpeme, Sí. olvidé hacer un aviso. A todos los participantes, ahí están el chat para que escriban preguntas a nuestros distinguidos panelistas. Van 2 veces que se me olvida, me disculpo, perdón, Mariana, pero es que ya no quiero dejar pasar más tiempo. Está el chat abierto para que manden sus preguntas a nuestros brillantes panelistas. Perdón, adelante. No, decía que bueno, una etapa fundamental para desarrollar este tipo de iniciativas es tener un buen diagnóstico donde queremos hacer estos proyectos. En realidad nosotros siempre apuntamos a trabajar en las comunidades en donde operamos y bueno, viendo el potencial que tenía este tipo de iniciativas con respecto al impacto que podían llegar a tener en la parte ambiental, económica y social, bueno, en base a eso desarrollamos alianzas que, siguiendo los objetivos que ya comenté, nos permitieran de alguna manera brindar estas soluciones
y que sean pertinentes, ¿no?, para esas zonas, porque son totalmente distintas y cada una tiene una problemática diferente a abordar, pero siguiendo los mismos objetivos. Un ejemplo muy claro es en Salta. Nosotros tenemos vecinos que son de la comunidad aborigen guaraní, en Piquirenda. Es una de las zonas más vulnerables en donde operamos. Y bueno, nosotros sabíamos que las familias que ahí habitan tienen un problema muy grande con respecto al acceso tanto a la red de gas como de electricidad. Y lo que hacían generalmente era cocinar con leña, que recogen de su propio entorno, y esto, bueno, llevaba grandes consecuencias con respecto a la salud, porque respiran el humo que cocinaban adentro de la casa, que equivale a 40 cigarrillos por comida. Generalmente cocinaban friendo la comida, porque la cocción es más rápida. En lo económico, bueno, gastaban parte de su ingreso, porque a veces podían comprar la garrafa, o gastaban muchísimo tiempo, porque cada vez tenían que salir a recorrer distancias más largas para conseguir los combustibles. Y obviamente el que más sufría era el ambiente, porque al cortar leña de árboles nativos, el cebil es lo que predomina ahí, iban degradando el ecosistema. Entonces, bueno, lo que hicimos ante esta realidad fue unirnos con una organización que se llama Solarinti, que tiene experiencia en trabajo con mujeres de la comunidad, con familias de la comunidad de pueblos originarios, y a través del otorgamiento de cocinas y hornos ecológicos pudimos acompañarlos. El proyecto básicamente consta en una autoconstrucción de estos hornos y cocinas. Las mujeres participan de ese proceso, se las capacita para que puedan elaborar platos diferentes con otros tipos de nutrientes, y por último también para que puedan desarrollar emprendimientos en base a lo que cocinan, y en base a eso pueden vender en las ferias que organizan todos los fines de semana con la comunidad y tener alguna ganancia con eso. Gracias a esto, por ejemplo, hasta el día de hoy evitamos la tala de 870 árboles nativos, y detectamos innumerables beneficios también en cuanto a lo social, a la autoestima de las mujeres, a lo económico. Y este es un ejemplo, pero bueno, si lo traslado a otra localidad que nada que ver, que es en Derqui, en Pilar, teníamos un problema similar con el acceso a la red de gas, donde familias que habían podido acceder a una vivienda permanente gracias a la organización Vivienda Digna, familias en situación de vulnerabilidad, al no tener acceso a la red de gas tenían que tener la mayoría de sus consumos a través de la electricidad, y han llegado a acumular deudas enormes para pagar por ese motivo. Entonces, gracias a la instalación de calefones solares, hemos podido capacitarlos para el mantenimiento y para que sepan cómo hacer, como decía recién Gabriel, bueno, pequeños cambios, ¿no? Que haciendo pequeños cambios pueden lograr una eficiencia energética en sus hogares grandes, que les permitió ahorrar un 40% en los consumos, y ni que hablar en la factura, ¿no? Entonces, en síntesis, creo que lo importante en cada caso es desarrollar un buen diagnóstico del problema que se intenta abordar, y buscar soluciones que contribuyan a ese problema y a los objetivos generales de nuestro programa. Gracias, Mariana. Menciona usted que además se asociaron con otras organizaciones para poder llevar a cabo el proyecto. Y yo creo que esa es una enseñanza muy importante para todos los que queremos promover el desarrollo sostenible, las alianzas multiactor. Vamos ahora a una segunda ronda de preguntas, porque la verdad es que han salido muchos temas, pero creo que se están uniendo todo. Nadie está conforme en el punto donde estamos. Se necesita mucho más decididas políticas ambientales de parte de los gobiernos, se necesita más compromiso de las empresas, se necesita más educación, más compromiso y digamos, difundir más lo que hacen las universidades para crear esa conciencia. Le tenemos una pregunta a nuestro amigo el doctor Luis Serra, que pues realmente ya lo mencioné en el informe del IPCC, y nótese que este es el informe técnico, porque luego va a venir el informe, digamos, sobre lo que están haciendo los países, y ahí es donde va a salir que pues la ineficiencia o deficiencia, simplemente la distancia entre lo que tenemos ahorita y lo que se necesita es muy grande. Entonces, ¿Cómo ve usted, doctor, a América Latina? ¿Cómo ve a los países de América Latina? ¿Están avanzando hacia 2030
como región o América Latina va a ser una región retrasada, va a ser voy a ponerlo en términos un poco provocadores, se nos va a señalar a los latinoamericanos de no estar haciendo nuestra parte. ¿Cómo la ve? Pues mira, embajador, yo, como lo mencioné al inicio, a nivel región el avance está con sus marcadas diferencias y variaciones al interior, ¿no? Y en ese sentido, desafortunadamente me preocupa y me da envidia ver cómo, pues aquí colegas que están en países donde los gobernantes han tomado pues, en serio el problema y siguen de alguna forma con sus obstáculos y los retos que existen, por supuesto, con la colaboración de esquemas multiactor, como mencionó Mariana, o como lo promueve también la empresa donde participa Gabriel, pues avanza en la agenda. El problema y la trampa que está ahí delante de varios de nosotros, pues es la presencia de este tipo de gobiernos que prometen, digamos, soluciones fáciles, ¿no? Soluciones fáciles que son verdaderas, digamos, trampas de supuesta mejoría en bienestar y que en realidad a lo que nos conducen es a un pasado que ya sabemos que no funciona y que además no va en acorde con las metas que tenemos a nivel global y como región de desarrollo sostenible. Entonces, creo que esa es la gran trampa y creo que algo que nos podría ayudar, y digo, son muchas cosas las que se tienen que hacer, indudablemente, pero yo creo que a nivel latinoamericano, lo que nos ayudaría mucho es cada vez una presencia más fuerte de la academia en esta discusión como un eje central entre la discusión de privados con gobiernos y sobre todo como un vehículo que, digamos, facilite la plataforma que son nuestros jóvenes. Si los jóvenes verdaderamente están convencidos de este cambio, y tú lo has visto con la iniciativa que lideras en el TEC de Monterrey, ese tipo de falsos profetas que promueven esquemas que no generan bienestar para la población de los países en América Latina, sin lugar a dudas, pues quedarán relegados, porque evidenciarán ya no con esas falsas promesas, sino con hechos que las propuestas que tienen para avanzar la agenda de sostenibilidad no son las apropiadas, no están obteniendo los resultados que deberían estar obteniendo y que por el contrario están promoviendo todavía, como decía Carlos, pues esquemas donde todavía estamos subsidiando fuentes de energía fósil, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo. Entonces, en ese sentido, creo yo que si como región escapamos a esa trampa ideológica de este tipo de promesas, yo creo que podríamos ser capaces, con los recursos naturales diferenciados que tenemos en la región, lo decía muy bien Gabriel, Argentina es rica en gas, en México también podríamos tener una gran oportunidad en gas, habrá países que no tengan gas, pero tendrán a lo mejor recursos también para explotar minerales, que también van a ser una fuente importante de almacenamiento a futuro para el sector. Entonces, si logramos esa integración y verdaderamente nos dejamos de lado estos aspectos, digamos, de politiquería, y pensamos verdaderamente en la sociedad y en los beneficios que podemos llegar a obtener con estas soluciones, sin duda alguna, América Latina quizá ahora sí pueda llegar a ser esa región que hace ya varios años lleva diciendo, ahora sí viene el despegue de la región, ahora sí vamos a llegar a estos niveles. Hay ejemplos que ya lo han hecho, ¿no? A Chile, con todos sus problemas sociales y demás elementos y bemoles que querramos establecer, pues Chile tiene un desarrollo económico, un Producto Interno per cápita, pues importante, notable en la región. Habrá que extenderlo con ciertas connotaciones a otros elementos, pero ese es el ejemplo que deberíamos de seguir los demás países también, en decir, sí se puede y lo vamos a lograr, y los jóvenes son los que nos van a empujar a hacerlo. Eso creo todavía con esperanza que puede suceder, querido embajador. Perdón, gracias, doctor. Pues sí, quizá una contribución que pueden hacer los académicos, y le voy a pasar la palabra a Carlos Cuervo, es ser más exigentes en la evaluación de políticas públicas. O sea, se siguen construyendo, no en todos los países de la región, pero sí en algunos. Yo conozco uno porque es el que yo vivo, y entonces se siguen haciendo grandes proyectos que no tienen prácticamente ninguna consideración
sobre el entorno ambiente, el medio ambiente o cómo van a contribuir con más emisiones. Y aquí la pregunta es, bueno, si los gobiernos saben o deberían de saber que esos proyectos, megaproyectos a veces, pues, o muchas veces se están construyendo sin ninguna consideración por la parte ambiental, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué se hacen grandes proyectos sin que todavía sean proyectos realmente sostenibles? Como decía Gabriel Pérez, no se está tomando en cuenta los costos ambientales de esos proyectos. ¿Cómo la ve usted, don Carlos? O sea, ¿por qué sigue ocurriendo esto y cuál debería ser el papel de las universidades para tratar de informar mejor a nuestros gobernantes cuando en estos casos pasan así? No podemos generalizar, ¿eh? Hay países, voy a mencionar uno, Costa Rica, que su verdad, compromiso con el medio ambiente es realmente ejemplar. Don Carlos. Pues es una pregunta muy, muy compleja y que no admite una respuesta general, porque le podría decir que el rosario de excusas es gigantesco. Está bien eso, rosario de excusas. Pero cada uno tiene, a ver, ¿qué es muy cierto? Quizás ahí Luis me pueda ayudar. El tema energético en cada uno de los países se aborda con la seriedad que le es intrínseca a cada uno de esos países. Si usted estudia casos como el de Corea del Sur tiene ya cerrados los contratos de aprovisionamiento de gas y de distintos suministros hasta el 2100. Ya los tiene firmados. Otros países, como los que tenemos por aquí cerca, y el caso cercano mío lo conozco bien, probablemente no sepamos qué pasa el año que viene con la energía. Entonces estamos en esa dicotomía gigantesca, que con países que a lo mejor son riquísimos en recursos, pero que son muy pobres en sus políticas energéticas, en el desarrollo de los planes, en el desarrollo de la eficacia. Es decir, por lo menos en Latinoamérica, uno ve que están instalados temas energéticos y ambientales que tienen 20, 30 años, y son pocos los avances, son bastante, hay mucha inquietud social, hay mucho revuelo, pero hay poca efectividad concreta. La academia, como podemos resaltar, y todos los que estamos aquí más o menos participamos, ustedes de manera destacada, nosotros con nuestros aportes, hace 20 años ni tocaba estos temas. Hoy es parte fundamental, es una recepción clara de una demanda social que está. Y los políticos, los decisores, oscilan entre lo que se necesita y entre lo que vende. Oscilan en ese margen que da la votación, la ambición y demás. Es cierto que en temas energéticos uno no puede apagar la luz y subir o bajar el interruptor y nuevamente pasarse, hacer un salto cuantitativo y cualitativo, dejar las convencionales o las fósiles y abrir las renovables, así como si nada. Esa es la famosa transición energética, que lleva un montón de tiempo. Todo lo que es la generación, la distribución a nivel mayor, a nivel minoritario, implica una inversión brutal. Si usted, viendo los papeles, los números del IPCC, se calcula que para el 2030 hay que invertir 3 veces lo que se viene invirtiendo de manera anual en generación, distribución y demás. O sea que el compromiso económico es fundamental y es decisivo. En eso la Unión Europea es un ejemplo en algún sentido, porque se planteó sus plazos, sus términos, y tiene un objetivo a mediano y a largo plazo que implica reformular toda su matriz y toda su industria. Nosotros el año pasado nos tocó, este COVID me ha hecho perder la relación. Hace 2 años, cuando estuvimos en CEPAL, estaban el ministro de Empleo alemán hablando de transición energética por el cierre del sector carbonífero. De lo único que no habló fue de carbón. ¿De qué habló? Habló de cómo se reubicaba esa gente.
de cómo se despedían a los empleados, cómo se los formaba en otra industria. Es decir, el abordaje era global, sistémico, de todo lo que significa una transición. Porque si no se hace así, es imposible. Vamos a un golpe ectópico, a una reacción, como nos pasa aquí mucho en Latinoamérica, que somos reaccionarios, pasamos de un sistema al otro. De un lado somos liberales, comunistas, socialistas, de derecha, todo en el mismo espectro. Y eso nos pasa en energía, no se puede darnos ese lujo, no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que hacer una transición ordenada, prudente, a largo plazo, pero con una meta clara, y eso quizás es lo que nos está faltando. En lo académico creo que estamos un poquito mejor, pero nos falta tener mayor peso, tener un pie más fuerte o más notorio en algunas mesas donde se toman las decisiones. Esa puede ser una reflexión. Gracias, Carlos. Se nos acerca el final de este webinar y yo quisiera hacerles un par de preguntas, si nos las pueden contestar brevemente Gabriel Pérez y Mariana Corti. ¿Cuál es la relación de ustedes con el sector público? ¿Se puede adoptar una política, digamos, de beneficio ambiental en el sector logístico? ¿Creen ustedes que su experiencia, y sobre todo si en Argentina ya tienen alguna experiencia en cómo incentivar esto? Muy brevemente, porque vamos a tener que pasar a cerrar, y les quiero dar la palabra a cada uno de ustedes por aquellas cosas que se les quedaron en el tintero. Pero si nos puedes contestar esto, Gabriel. Muy brevemente, se puede, y lo veo en la acción, lo veo con casos concretos. Hay ciudades, como hablaba de la tendencia de la concentración en las ciudades que fijan sus propias metas ambientales de reducción de emisiones, así como una empresa también lo hace en las ciudades, Rosario, Santa Fe, cito distintos ejemplos, donde convocan al sector logístico, como les decía, como la llave, como parte del problema y parte de la solución. Creo fervientemente en que no tenemos tiempo en esta urgencia climática, y si no actúa el público, el privado, la academia, el emprendedor, si no actuamos todos en conjunto, vamos a cometer errores o no vamos a capitalizar los aprendizajes. Lo cuento solamente para graficar con un ejemplo de 30 segundos. Si nosotros como privados implementamos un triciclo eléctrico para distribución de última milla, micromovilidad, y luego no entra en la trocha de la bicisenda o no está permitido por la legislación local, el privado perdió tiempo innovando y el público no pudo hacer su aporte. De la misma forma, hay muchos ejemplos. Andriani los primeros vehículos eléctricos los probó en conjunto con la ciudad de Buenos Aires, o el primer ejemplo del retrofit, hicimos una conversión de una unidad naftera a eléctrica en la provincia de Misiones junto al Ministerio de Cambio Climático con su mirado. Así que, Miguel, no solo es una creencia que se potencia en los sectores, sino es una necesidad de articular entre lo público y lo privado porque el tiempo apremia. Pues sí, y una de las cosas que se deberían de hacer es hacer un repositorio de buenas prácticas de leyes en toda América Latina para los diferentes sectores. Vamos ahora con Mariana Corti. De alguna manera ya comentaste este tema, Mariana, el valor que tiene que la gente participe directamente en los proyectos para lograr la eficiencia energética, las energías renovables, pero no sé si nos puedes compartir brevemente algo que en especial hayas visto en ese sentido, la participación directa de la gente en sus proyectos que de alguna manera cambian su presente y su futuro energético. Sí, totalmente. Brevemente creo que es fundamental para acompañar el cambio cultural, ¿no?, que se tiene que dar en los distintos niveles de la sociedad, que de una manera pongan el valor, la necesidad de avanzar hacia sistemas energéticos sostenibles. Digamos, estos cambios también siempre tienen que ir acompañados de alguna manera de cambios culturales y de ciertos consensos en relación a eso. Entonces entendemos que desde este lado, cuando podemos aprender haciendo, manipulando, actuando, siendo parte de la solución y no espectadores, eso para nosotros es súper importante y se da en la participación de los destinatarios en todos los proyectos que desarrollamos. Y ya lo hablaron un montón, pero bueno, lo vemos muchísimo en los jóvenes, en todos los proyectos que ellos desarrollan, identificando y realizando sus propios diagnósticos en relación a cómo mejorar sus entornos y su eficiencia energética, y así, digamos, pudieron implementar sus proyectos tanto en sus familias
lo publican después en las redes sociales, participan a otros, contagian lo que conocen y de alguna manera ellos van a ser también los líderes del mañana, van a ser quienes también promuevan en las organizaciones en donde participen, que tienen que hacer proyectos que cuando los desarrollen contemplen todas estas variables e incorporen todo lo que tiene que ver con el ODS 7 al momento de hacer estas iniciativas el día de mañana. Se nos ha prácticamente terminado el tiempo, pero todavía queremos que nos compartan algo más de su sabiduría en un minuto. La pregunta es, en el ecosistema del ODS 7 pues participan los gobiernos a los 3 niveles, sobre todo en países federales como México, municipios, estados, federación. Participa el sector privado, ¿no? Muchas empresas, ya vimos que no solo grandes empresas o medianas, sino también pequeñas empresas y acción comunitaria, organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, los que estamos en la academia, nos hacemos mucho la ilusión de que somos muy influyentes y muy importantes. Hay veces que no lo logramos del todo, pero nuestros mensajes están ahí. La pregunta para los 3 es, ¿cómo podemos hacer para fortalecer este ecosistema de todos los actores, se hablen más unos a otros, que participen, se coordinen, cooperen? ¿Qué tipo de alianzas multiactor se requieren a nivel de país y en América Latina para fortalecer entre todos este movimiento? Sí, llamémosle con toda claridad hacia las energías limpias y que poco a poco se vayan desfasando las energías fósiles. A ver, don Luis, ¿qué piensas? En un minuto, muy breve, porque ya prácticamente se nos acabó el tiempo. En un minuto. Digo, yo creo que mecanismos ya existen en pie. El tema es, creo, cómo puedes evidenciar el valor que tiene el proyecto, y esto Mariana lo debe tener ahí, pero clarísimo en la fundación, el valor que debe generar el proyecto para cada una de las partes. En particular, cito un ejemplo ahí, hay una empresa de los principales distribuidores de gas natural en México desde hace ya más de 20 años, que trae un interés, digamos, por su política de responsabilidad social corporativa en el tema de vulnerabilidad energética. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora hemos podido, más allá de hacer proyectos con ellos para identificar temas de su interés y de incluso realimentar como lo que ellos hacen en Europa, esta empresa es europea, pero básicamente también el gobierno de la Ciudad de México ahora está encaminando también a participar en ello, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque se crea una APPD, una asociación público-privada para el desarrollo, que fomenta precisamente el que todas las partes obtengan un beneficio específico, ¿no? Entonces, creo yo que si hay ese valor, entonces normalmente los proyectos que atienden ODS 7 pueden caminar. Muchas gracias, Luis. Gabriel, la misma pregunta. Sí, para solamente un diferencial y repito, desde el sector logístico, donde es tan relevante en el acercamiento a las ciudades, creo que hay que bajar al llano, que en las ciudades hay muchas iniciativas, y también más allá de una política corporativa de una compañía, cuando uno habla con los gobiernos locales, cuando uno entiende sus problemáticas, ahí es donde surgen las oportunidades para buscar alianzas para resolver la cuestión climática. Gracias, Gabriel. Carlos. Sí, creo que el aporte fundamental del mundo académico es no solo este reflejo de la inquietud social que está, el mecanismo existe, Luis lo ha dicho muy bien, creo que pasa por responder con mucha eficiencia y con mucha energía, porque muchas veces a la hora de la verdad, también el mundo académico, por H o por B, de un mismo lugar sale un informe que es negro y después sale otro que es blanco. Con lo cual muchas veces somos los propios enemigos nosotros del mundo académico. Creo que pasa por ahí también. Gracias. Mariana. Bueno, como comentaste antes, digamos, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en articulación, tanto con organizaciones sociales como con los municipios locales o con los ministerios de educación, con lo cual esa articulación se da, pero entiendo que aún queda muchísimo por avanzar en estas mesas de articulación público-privada a nivel local,
y sobre todo también en desarrollar por ahí incentivos de bien público que de alguna manera justamente tiendan a promover que los distintos actores de esa comunidad, de ese municipio, de esa provincia, tiendan a unirse para un bien común, ¿no? Porque si no es como que también las necesidades son tan dispersas que en algún momento tenemos que decir, bueno, este es el norte, que desde el sector público se establezcan cuáles son las metas y también desde el sector privado y de las distintas organizaciones sumarnos hacia ese norte. Pues muchas gracias, hemos llegado al final de nuestro webinar. Esperamos que hayamos cumplido el objetivo de hoy, que era pues tener esta conversación, yo diría, no solo de futuro, de presente y de urgencia sobre la necesidad de acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Mañana vamos a continuar con estas conversaciones con el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Si ustedes se sienten motivados, inspirados por estas conversaciones, nosotros nos vamos a sentir muy satisfechos. Yo quisiera simplemente pedirles a todos ustedes un aplauso para nuestros espléndidos panelistas que nos dieron 4 visiones, yo diría diversas, pero muy complementarias, y nos alientan mucho, porque nos dicen que sí hay solución, que sí hay motivos para permanecer entusiasmados y optimistas de que nuestros países no serán tan miopes de que se van a cerrar a un futuro mejor. Los esperamos mañana en estas conversaciones de futuros. Un aplauso para nuestros panelistas, por favor. Muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes. Gracias por su atención y todos salimos mejor de lo que entramos este webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Oh.